Buenos días. Pues primero le doy gracias a Dios por reunirnos en esta mañana y por darnos la oportunidad de alabarlo y glorificarlo y darle gracias por el don de la vida y por todo lo que ha permitido en cada uno de nosotros, nuestra historia y todo lo que traemos en nuestro corazón especialmente. Pidiéndole especialmente, Señor, en este día que nos dé la oportunidad de vivir dentro de Él y pedirle a Él siempre que nos mantenga dentro y no ser aquellos que están afuera pidiendo, sintiéndonos que Él está allá y yo aquí, pidiéndole al Señor que nos deje compenetrarnos en Él para que no sea un pedirle, sino un clamarle, permanencia en Él, y en eso, estando dentro de Él, tenemos todo. Por esa razón el Señor quiere que le pidamos, pero desde su corazón, en su corazón, por dentro de Él. Y eso nos da ya una liberación inmediata de la angustia que hay, de esa separación que se mantiene de Dios por el hecho de estar uno afuera, haciendo el papel del pordiosero y no del heredero. Son dos cosas muy diferentes, porque el Señor nos ha dado la herencia en Jesús y no quiere que seamos pordioseros ya, porque ya no estamos esperando. Ya nosotros hemos encontrado la verdad está en nosotros y por lo tanto ya somos llamados a gastarnos la herencia, no a pedirla y a pedir permiso para gastárnosla como cuando estábamos bajo la ley. Entonces voy a pedirle al Señor su palabra para hacer una reflexión con ustedes que tengo en mi corazón para esta mañana, que es sobre los tesoros en el cielo. Y les voy a leer aquí donde acabo de abrir, donde dice símbolo de los dos testamentos. Voy a leer de Gálatas 5:21. Dice: decidme los que queréis estar sujetos a la ley, ¿no habéis leído lo que dice la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre, que era Sara. Mas el de la esclava nació según la carne. Al contrario, el hijo de la libre nació en virtud de la promesa. Todo lo cual fue dicho por alegoría, porque estas dos madres son los dos testamentos. El uno, dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es simbolizado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba, figurada en Sara, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpes en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la que ya estaba abandonada por estéril que de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, que no ha de ser heredero, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Según esto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y Cristo es el que nos ha adquirido esta libertad. Palabra de Dios. Si nosotros nos compenetramos en ese misterio tan increíble que es el poder descubrir que a pesar de nosotros tener revelado todo ya y haber sido escogidos por nombre propio y haber sido no solo escogidos, pero que el nombre nuestro está escrito en el libro de la vida, como le dijo Jesús a los apóstoles cuando regresaron asombrados de todo lo que habían hecho después de que los mandó, y habían hecho cosas tan extraordinarias, y Él dijo: todo eso está bien, pero lo más importante de todo es que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, el hecho de que el nombre esté escrito en el libro de la vida, eso no quiere decir que vamos a alcanzar la vida por naturaleza propia, sino con el compromiso, que es
el aceptar ese regalo tan grande de Dios, esa herencia, y no malgastárnosla. Porque ustedes saben que cuánta gente ha nacido de padres ricos y heredan una herencia copiosa, suficiente para vivir una vida digna y una vida que puede dar un equilibrio en todo aspecto material. Sin embargo, por irresponsabilidad, la gente se la malgasta y quedan pasando problemas que no tenían por qué haber pasado en su vida, simplemente porque fueron irresponsables. Y eso es un simple ejemplo de las cosas de abajo, que eso sería la vida de la Jerusalén de la tierra. Como dice la palabra que acabamos de leer, la ley que sujeta al hombre en la Jerusalén de la tierra, que es Moisés y la ley, los mandamientos, todos esos mandatos que se establecieron para corregir y al hombre enseñarle a amar a Dios y amar a los hombres. Y ya cuando nosotros vivimos a Moisés hasta Cristo, el hombre estaba atado a esa ley, pero no tenía la libertad plena que era la resurrección, porque no estaba abierto el cielo. Entonces, como dice San Pablo, dice, nosotros éramos aquellos que estábamos sujetos a la ley con una albacea, como cuando uno hereda una herencia no la puede gastar porque es menor de edad, y le nombran a una persona que se la administra hasta que uno tenga edad. Y eso era con Moisés. No podíamos gastarnos, no podíamos entrar al cielo, éramos igual que el esclavo, era igual que la albacea, no le pertenecía a ninguno todavía, a pesar de que era mía, no me la podía gastar. Pero hoy ya nosotros no tenemos albacea, porque Dios ya nos dio el tesoro personalmente a cada uno con nombre propio, nos lo entregó, que es Jesús. Y ya somos llamados a vivir esta herencia en la tierra, que es el anuncio de lo que viene, donde está la plenitud de los tiempos, que es la gloria en Dios, pero viviendo esa concepción plena en nuestro corazón de que ya somos administradores, no estamos administrados, no somos administrados por la ley, no somos administrados por una albacea, ni por un edicto específico, sino somos administradores del tesoro. Y el tesoro se nos ha sido dado a nosotros para administrar con la sabiduría que Dios nos da en Cristo nuestro Señor. Y esa sabiduría está en la palabra, en el Evangelio. Esa sabiduría está en la doctrina de nuestra iglesia. Esa sabiduría está en el alimento espiritual de los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Entonces, el llamado es a encontrar esa realidad para que ahora, como herederos de Dios en Cristo nuestro Señor, estemos buscando los tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Y cómo se buscan los tesoros en el cielo? Los tesoros en el cielo se buscan teniendo los ojos puestos en lo de arriba, solamente, sabiendo de que toda nuestra vida terrenal es un caminar hacia la gloria eterna, si lo hacemos en obediencia a Dios y siguiendo sus divinos mandatos por las enseñanzas que hemos recibido en Cristo, y concibiendo el Evangelio como una realidad y no simplemente como un ejemplo, porque lo que sucede en nuestra vida terrenal, que es la Jerusalén de abajo, es que nosotros queremos hacer de esta Jerusalén temporal una habitación permanente, porque simplemente rechazamos la temporalidad y la mortalidad nuestra y entramos en negación. O sea, nosotros nos embobamos y nos convencemos de que las metas terrenales son más importantes que las eternas, simplemente porque las terrenales son tangibles y las eternas no son invisibles y las vemos lejos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos lo que estaba diciendo al principio, que tenemos que tener a Dios en nosotros y nosotros en Él, para que Dios no esté allá y yo acá. Porque si Dios está allá, yo le hablo a un Dios que está allá, yo no soy parte de Él, sino que soy alguien que viene a pedirle ayuda y no pertenezco a Él, sino que le estoy pidiendo un favor. Como decir, ¿me ayuda? Mire, hágame un favor, yo soy fulano, ¿se acuerda de mí? ¿Me ayuda? Usted me creó a mí. Es como no se considera hijo, sino que se considera creación, una criatura, pero no es parte del Creador, sino que le pide favores al Creador. Y se va a vivir de criatura en su vida, creando su propia vida, porque recibe el apoyo que le pide a Dios y se va a hacer su propia vida, está separado de Él. Lo mismo sucede con el cielo y la vida eterna y la gloria de la Jerusalén de arriba. Si yo vivo en la tierra y todo lo que yo tengo es en función a la tierra y las metas que tengo son solo terrenales, entonces la gloria eterna está allá y yo estoy aquí, estamos separados. Entonces mi vida está toda en función a lo temporal y a lo mortal, y la vida eterna viene después, o sea, ya vendrá.
esas dos cosas son una separación del hombre y del espíritu. Si nosotros estamos separados de la concepción de la vida eterna y la gloria del cielo, estamos en la carne nada más. Y cuando somos de la carne, en la carne nos quedamos, no vamos a trascender al espíritu. Entonces el llamado del Señor es a que nosotros empecemos desde ahora a compenetrarnos en las cosas de arriba y empezar a vivir este trabajo por los tesoros del cielo. Y los tesoros del cielo se acumulan con el amor en la tierra. ¿Y el amor a qué? El amor a Dios, que es todo lo de arriba. Y todo lo de arriba que está sujeto en este momento por la carne a las cosas de abajo, entonces se proyecta desde acá. Por ejemplo, el hombre que está en un noviazgo. El hombre que está en un noviazgo, si verdaderamente vive un noviazgo con Dios, y el noviazgo está enfocado en un matrimonio, que es el verdadero noviazgo. Porque un noviazgo que no está enfocado en matrimonio no es un noviazgo, es un enamoramiento que tiene que ver con la carne nada más y con las cosas del mundo. No tiene que ver ni con Dios, ni con el sacramento, ni con la familia, sino que es un enamoramiento entre dos personas. Pero el noviazgo, para que sea noviazgo, tiene que estar enfocado en matrimonio. Y eso no quiere decir que se van a casar, pero esa es la meta de los dos, mirar el matrimonio desde ese noviazgo. Entonces, si ese noviazgo se vive en obediencia a Dios, observando todo lo que es ese llamado de Dios a la pureza, a las virtudes, la edificación de una posibilidad de familia, de ese sacramento, entonces ese noviazgo ya está mirando las cosas de arriba, o sea, está mirando el sacramento y preparándose para vivir un matrimonio dentro de la obediencia. O sea que está viviendo las cosas de arriba y no las de abajo. ¿Las de abajo cuáles serían? Si el noviazgo se vive para disfrutar las cosas inmediatas que ofrece esa compañía, esa gran alegría de tener una persona que lo entienda a uno, que lo acompañe, que viva con uno y todo esto, se empiezan a disfrutar cosas que no se deben y a vivir cosas que no se deben, que pertenecen más adelante al matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la misma comparación con el matrimonio celestial, con el Cordero de Dios, con Jesús, que es el matrimonio del alma en el momento de la muerte. Si nosotros no llevamos un noviazgo puro, un noviazgo casto, un noviazgo obediente en este momento, cuando lleguemos al matrimonio con Jesús, no hay fidelidad. Ese matrimonio no se puede consumar. Es un matrimonio que no se puede llevar a cabo. En la tierra se llevan matrimonios en medio del error, porque todavía son lo de abajo, que es en la carne, y se pueden tomar decisiones así, de uno casarse con una persona en la cual ya violó todo lo que tenía que respetar. Sin embargo se casó. Esa persona ya se casa fallando. Es posible que eso se repare, y es posible que Dios en su misericordia, por la obediencia adquirida ya con el sacramento, se logre el equilibrio, pero hay mucho peligro, porque hay pecado, se violaron leyes naturales anteriormente durante el noviazgo, y ese noviazgo es el que nosotros necesitamos llevar con Dios en este momento en la tierra. Porque si llegamos al momento de la muerte sin estar vestidos como la Virgen obediente con el aceite, llevar todo preparado para esa boda, no podemos entrar a la gloria de Dios, porque no nos reciben como esposa. Nos van a tirar afuera porque no estamos listos. O nos toca vivir un tiempo muy doloroso para limpiar el vestido, prepararnos y conseguir el aceite en un purgatorio complicado, ¿no? Entonces, los tesoros del cielo es la preparación del novio, la preparación de la novia, que es el alma, ¿no? La preparación de la novia para el encuentro con el novio. Esos son los tesoros del cielo. Los tesoros del cielo es estar hoy convencidos de que todo lo que estamos haciendo en la tierra es preparándonos para el matrimonio con Jesús. Y si uno se prepara como una buena novia, entonces todo el tiempo tiene que estar mejorando todas sus cosas. Una novia terrenal se prepara para aprender a cocinar, se prepara para aprender a tener paciencia y perdonar cosas que de repente no le van a gustar, a adaptarse a vivir, a convivir con otra persona que no conoce plenamente. Y todo eso es una preparación de un noviazgo, aprender a mejorar todas las cosas que están mal en mí, porque yo no quiero defraudar a la otra persona. Estamos hablando de una novia santa, una novia que busca a Dios, una novia que quiere triunfar en su matrimonio. Y este es el llamado a los tesoros del cielo. Uno desde ahora empieza a superar todas las cosas malas que hay en uno, para que el día que nos encontremos con el novio estemos preparados para ese matrimonio, y él en su amor complete todo lo que nos falte.
porque eso es lo que hace el novio celestial. El novio terrenal, cuando es un noviazgo obediente en las leyes de Dios, que es obediente en todo lo que Dios nos enseña, en el matrimonio, el encuentro entre los dos, se completa el uno al otro lo que le falta. O sea, si al uno le falta esto, una virtud, el otro se la completa y se la fortalece, porque ese es el amor verdadero de un matrimonio verdadero vivido en Dios. El uno le completa al otro lo que le falta y se hace uno solo. Porque ese es el llamado al matrimonio, una sola carne hecha de dos, un solo compromiso hecho de dos cosas imperfectas. Y entonces el matrimonio es aprender a perfeccionar lo imperfecto de cada uno en el amor común que hay entre los dos, hecho con Dios en un sacramento. El sacramento viene a bendecir la pareja para que se perdonen entre los dos y hagan de eso un solo amor, y de ahí salgan los frutos que son hijos que nacen a través de la bendición de un compromiso de perdón. Un compromiso donde se aceptan las imperfecciones con el ánimo de superarlas, no con el ánimo de aceptarlas, porque las imperfecciones no se aceptan, sino que las imperfecciones se perdonan, y en ese momento se desafían para superarlas, porque si no, viviríamos la mediocridad, que la mediocridad es aceptar las imperfecciones, pero sin ningún objetivo ni intención de superarlas. O sea que eso no es perdonarlas, eso es simplemente vivirlas y darlas por hecho y no tener ningún interés en subir de allí, sino quedarse en eso. Como lo que hablamos normalmente en lenguaje humano, que una persona dice, yo soy de muy mal genio, ¿no? Yo soy una persona impaciente, yo no tengo caridad. Entonces ya pues esa persona se considera así ya, o sea, ya es así y ya no hay nada que hacer. Entonces cuando una persona habla así, es como quien dice, ya sabe con lo que cuenta, ¿no? Ese soy yo, usted no espere nada más, ese soy yo. Pues esa es la mediocridad, esa es la inmoralidad, porque eso es inmoral. Uno decir yo, o sea, uno declararse en el vicio, declararse en la mediocridad, declararse en lo que le falta. Un ser que es de Dios nunca se declara en lo que le falta, se declara en lo que va a alcanzar. Ese es un ser de Dios. El hombre que es del mundo y de la carne se declara en lo que no tiene, en eso se declara, para que los otros no lo pidan. Entonces ahí ya dice, pues recíbame así como soy. Yo soy impaciente, esto, tómeme así. Entonces uno va en un negocio, porque ya va, el otro ya no puede esperar nada de uno en esas áreas. O sea que ¿qué está entregando uno? No está entregando nada, está entregando el vacío de lo que no tiene. Eso no es el encuentro con Dios, ni es una preparación de un noviazgo, ni ahí se está estableciendo cielo. Se está estableciendo carne, humanidad, abismo, mediocridad que solo lleva a la perdición. Ahí no hay luz, ahí no hay nada. Entonces la esperanza en Dios, la preparación del noviazgo, que esto se aplica a las amistades también, se aplica a los negocios, se aplica a las relaciones humanas, se aplica al pensamiento mismo dentro del individuo en su relación interior, que nosotros también dentro de sí mismos tenemos un noviazgo también. Ese noviazgo se aplica en todo. Dentro de nosotros mismos tenemos un compromiso de hablar entre la carne y el espíritu, y esos dos tienen que tener un matrimonio, y ese matrimonio tiene que ser sacramental, mi carne con el alma, tiene que ser sacramental. ¿Cómo se hace? El alma tiene que sujetarse a la ley de Dios y a la obediencia en lo que Dios nos ha dado en Cristo, a esos sacramentos, y así se unen los dos. Entonces, si los dos, si son fieles el uno al otro, si la carne está débil y quiere pecar, y el alma le dice, no puedes, porque acuérdate que tenemos un compromiso, vamos a obedecerle a Dios, la carne está muy pesada, insiste, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando viene entre los dos completarse lo que les falta, ¿cierto? Al espíritu le falta fortaleza porque se ha desnutrido en algo, y a la carne tiene demasiada pesadez, demasiada carne, y ahí es cuando viene la furia entre los dos, que en un momento dado entran en conflicto, como dice San Pablo, a veces parece como si la carne y el espíritu estuvieran en una pelea uno con el otro, ¿no? Porque llegan momentos así. Ahí cuando algunas personas preguntan a veces, ¿cómo hace uno para superar esos momentos tan difíciles cuando la carne está tan pesada, ¿no? Cuando la humanidad nuestra está llena de pereza y de desidia y de indiferencia o de desesperación, o está en la carne nomás y el espíritu no tiene fuerza y uno no es capaz de mantener el gozo interior porque lo domina la carne, el mundo, las cosas, la incertidumbre, toda esta pesadez de la vida terrenal. ¿Qué sucede? Nosotros, para entrar al espíritu, debemos inmediatamente entrar en la disciplina espiritual. ¿Cuál es? Fórmulas de los padres de la iglesia.
todas las fórmulas monásticas, por ejemplo, de San Benito y de tantos, de San Juan Crisóstomo, hablan de cosas como esta. Si uno tiene la carne pesada, entonces lo que tiene que hacer es subyugarla, sujetarla. ¿Y qué se hace? Una persona normalmente tiene que entrar en disciplina, entonces no come carne, no come ni carne roja, ni pollo, ni pimientas, ni salsas de ninguna clase, ni sal, ni azúcar, y come lo que necesite para alimentarse, el cuerpo, todas sus proteínas, sus vitaminas, de todo, pero sin placer, nada que le dé placer, sino alimento, y mantiene el cuerpo hace un tiempo, para que el espíritu vuelva a coger fuerza. Porque la carne, cuando se vuelve pesada y placentera, perezosa y todo, está muy llena de placer, está muy llena de contemplación, y eso lo puede dar la comida, lo puede dar el sueño excesivo, la falta de actividad en las cosas que debe hacer, el dejar de hacer cosas, todo eso le va dando una pesadez al hombre, y le va dominando la carne, y el espíritu se vuelve débil. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo alerta en eso, para poder estar cultivando las cosas de arriba. En esa forma, el alma siempre está alerta y presente en descubrir esas cosas de arriba, que son las que lo van llevando arriba. Porque si uno es como una persona que está estudiando en la universidad, si esa persona no está estudiando en función a ejecutar esa profesión plenamente en el campo de acción, esa persona es un profesional mediocre cuando se gradúa, o nunca llega a ser. ¿Por qué? Se proyectó como estudiante para conseguir un diploma, porque estaba haciéndolo por una realización personal, para darle gusto a los demás, para adquirir una meta, pero no se proyectó nunca para la realidad de lo que estudió. Y eso sucede mucho. Hay gente que estudia cosas por alcanzar metas y por satisfacer situaciones humanas, pero está estudiando sin una proyección a lo que ejecuta en el campo de lo que aprende. Entonces, ¿qué hay en eso? No hay nada. Hay una cantidad de correr detrás del viento, como dice el eclesiástico. Lo que tenemos que hacer nosotros es que en la vida terrenal, que la vida nuestra sea una vida para proyectarnos a lo de arriba. Porque si no, entonces, este estudio que estamos haciendo en la Universidad de las Almas acá, como si no lo proyectamos en acción del espíritu, en lo que sigue después de la Universidad del Alma, entonces no vamos a poder ejecutar lo que aprendimos acá. Porque lo que aprendimos acá lo aprendimos por conveniencia, lo que aprendimos del espíritu lo aprendimos por conveniencia universitaria, o sea, para sobrevivir la universidad, nada más, que es la religiosidad, ¿no? La gente que es religiosa únicamente para protegerse y para tener cierta paz y tener cierto abrigo, pero no porque quiere crecer en Dios, sino porque quiere crecer en sí mismo, como persona, pero no como alma. Entonces, los tesoros del cielo se cultivan en la proyección, proyectándose hacia donde vamos. Si uno se proyecta hacia donde va, no llega. ¿Cómo va a llegar? Entonces, en este momento la vida terrenal es un llamado a que nosotros entendamos que estamos en tránsito hacia arriba. Si es que recibimos el mensaje de Cristo que nos dijo, busquen las cosas de arriba, acumulen tesoros en el cielo, porque en la tierra se lo come la polilla, el orín, y los ladrones se lo roban. No acumulen tesoros acá. Ese es el mensaje del Evangelio, puro, definido, práctico, elemental, básico. Los tesoros del cielo son las obras de amor en la tierra. Esos son los tesoros del cielo. ¿Y cuáles son las obras de amor en la tierra? Primero, la primera obra de amor grande en la tierra es el perdón. La primera obra de amor, perdón. ¿El perdón a qué? El hombre primero tiene que perdonar a Dios, porque el hombre está ofendido con Dios por el pecado original. Y eso es una ofensa interior inconsciente. El hombre nace para morirse y ya está bravo, porque entonces no entiende. Y la gente dice que hay muchas veces que uno encuentra gente tibia o gente que vive en una situación bien complicada espiritual y dicen, pero yo para qué, esta vida no tiene sentido. ¿Qué cosa tan absurda? Dios, ¿por qué permite una cosa así? Yo nací, mire, me voy a morir, y mire esta locura de mundo en que vivimos, y todo esto, ¿qué es? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Él? ¿Por qué? Y esto es el pecado que tenemos nosotros con Dios, que es la rebelión, ¿cierto? El pecado original, un castigo. Nosotros nacemos para morirnos, ya tenemos ese dolor inconsciente. En muchas formas el hombre lo oculta, lo guarda, lo entierra y racionalmente se olvida y se ocupa de otras cosas, pero eso está dentro de uno.
Entonces uno tiene que hacer paz con Dios primero y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué nací para morir y me contaron por qué, pero no lo entiendo, porque ¿cómo voy a concebir yo que el pecado de otros esté en mí? Yo no lo voy a entender nunca. ¿Cómo voy a entender yo que Adán y Eva, que ni siquiera me pueden contar de qué color tenía los ojos de Eva porque está tan lejos de mí, y esa mujer y ese hombre hicieron esto, ahora yo pago las consecuencias? Yo no lo entiendo, jamás lo voy a entender. Pero una cosa quiero decir: quiero estar en paz contigo, porque yo no quiero tener los conflictos que ellos crearon por cualquier razón que lo hicieron, pero hoy yo quiero estar en paz contigo. Ese es el primero, ¿no? Y se empieza el amor, en ese primer mandamiento, el amor con Dios en paz, y luego empieza la paz con la humanidad, la paz consigo mismo, y empieza uno a vivir en Dios, porque ya haciendo las paces con Dios, se vive en Él para Él. Entonces, viviendo para Él, se viven para las cosas de arriba, porque Él es lo de arriba, ¿no? Él es todo. Pero, y no solamente es lo de arriba y es todo, pero también Dios es el llamado a la sabiduría que nos dio Cristo, que trae Jesús. La sabiduría que trae Jesús es tan elemental que la gente pasa por encima de ella. ¿Y por qué pasa por encima de ella? Porque lo más difícil para nosotros como seres humanos es simplificarnos, volvernos básicos y elementales, y por eso no vemos las cosas reales, sino que vemos las cosas grandes, más atractivas. Es como cuando usted empaca una cantidad de regalos muy bonitos de los empaques y los coloca sobre una mesa. Usted sienta 10 niños ahí y tiene 10 regalos sobre la mesa. Para poder darse cuenta el nivel espiritual de los niños, usted manda que los niños escojan esos regalos de la mesa. El niño menos espiritual escoge el regalo más grande, ¿cierto? El más bonito, el mejor empacado. Eso no quiere decir que es malo ese niño ni nada. Yo estoy hablando del estado del hombre. Y así por eso el hombre se va hacia las cosas de acuerdo al empaque, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la luz que tenga, el brillo que tenga, y por ahí se va, por ahí se enfoca. Entonces, para nosotros entender la simplicidad del Evangelio y el mensaje de un Cristo vivo que nos dice: cree en mí desnudo, sin nada, básico, elemental, en el portal de Belén, acostado sobre la paja, en el camino, ni siquiera en la casa. Cree en mí, sígueme a mí, peregrino, no tengo dónde acostar mi cabeza. Como dice, las zorras tienen sus cavernas, sus cuevas, y los pájaros sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. ¿Y cuál es ese mensaje? No es acá donde está la almohada, no es madriguera ni es nido, es cielo. Esa es la almohada. La almohada no es acá, aquí no descansamos. Hay gente que está muy cansada, hay que seguir trabajando. Es como la persona que la contrataron para trabajar 8 horas. Trate de no cansarse a las 5, a las 4 horas, que le toca hacer las 8, o si no pierde el trabajo, no le pagan, no se cumplió lo que tenía que hacer. Y por eso nosotros estamos en la tierra y no podemos admitir que el cansancio nos domine, porque ese es un trabajador infiel, un trabajador que reniega de su herramienta y de su trabajo, y reniega de Dios mismo. Por eso la vida no puede ser un agotamiento y un cansancio. El cansancio, el agotamiento hay que entregárselo a Dios. Por eso hablamos de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Jesús nos muestra cómo Él nos llama a que le entreguemos esas cosas a Él, pero que no las mantengamos de nosotros. Porque si uno está en medio de la vida y se cansó todo, y se confundió y se desesperó, entonces ¿dónde está dónde está el sermón de la montaña? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué es lo que ha oído, entendido de lo que Jesús le dio? ¿Dónde está su bautismo? ¿Dónde están todas las Eucaristías y todas las oraciones? El hombre es llamado a vivir la paz de las cosas que Dios le dio. Entonces Jesús nos llama a nosotros en un día como este a reflexionar en los tesoros del cielo. Y los tesoros del cielo, para hablar en un lenguaje básico y elemental, los tesoros del cielo son estos. Cuando usted tenga una necesidad muy grande de solucionar algo terrenal, algo humano, usted quiere que las cosas cambien ya, tiene una necesidad inmensa, ¿cómo acumula tesoros en el cielo? Se arrodilla y le dice al Señor: tengo esta ansiedad tan grande que todo cambie ya, lo quiero diferente, lo quiero perfecto, lo quiero como yo lo concibo. Pero Señor, ¿sabes qué? Te lo voy a entregar a ti, porque yo no estoy en control de nada, y a pesar de que todo en mí pide eso, yo voy a renunciar a eso y te lo doy a ti, para que tú me des lo mejor.
porque tú eres lo que sabes. Eso es acumular tesoros en el cielo, porque eso es hablar con el tesoro mismo, que es el cielo mismo, que es Dios mismo, y decirle, eres tú mi tesoro, eres tú, no el tesoro que yo quiero, que es que las cosas funcionen como yo quiero. Ese es mi tesoro terrenal. Entonces, antes de que la polilla y el orín y los ladrones vengan y se roben aquello que yo tanto quiero que tenga, y que si lo recibo se puede podrir y se puede dañar, entonces más bien voy donde el tesoro verdadero y lo acepto como mi único tesoro y le digo, tú eres mi tesoro. Yo no quiero vivir lo que yo estoy pidiendo, sino lo que tú me das. Entonces, en ese momento entras en el tesoro terrenal, el tesoro celestial. Entonces, si cada cosa que nosotros hacemos en la tierra la consagramos a aquel que es el tesoro en el cielo, que es Dios mismo, entonces ya estamos viviendo el tesoro del cielo con las obras de amor en la tierra. Esa debe ser nuestra vida, porque en una vida así, cuando morimos somos ricos. Heredamos verdaderamente el tesoro porque nosotros no nos malgastamos lo que nos dieron. ¿Y qué nos dio Dios como tesoro en Cristo nuestro Señor? El amor del Padre. Eso es lo que nos dio. Jesús vino a darnos el amor del Padre. El amor que rechazamos en el pecado original. El amor que rechazamos cuando nos rebelamos por todo lo que sabemos. ¿El pecado original qué es? Nosotros estamos creados en el jardín del Edén. Ahí nos crea Dios. Y hay dos árboles en ese jardín. El de la vida eterna y el árbol del bien y el mal. Y Dios dice, no coman de esa fruta del bien y el mal. Comimos. ¿Qué sucede con eso? Ya no estamos en el jardín, sino que al comernos la fruta nos naufragamos dentro del árbol del bien y el mal y nos tiraron a las raíces para abajo a la tierra. Nos metieron al estómago de la tierra. Por eso se habla que el infierno está dentro del vientre de la tierra y el purgatorio también. Entonces, nosotros dentro del árbol donde estamos sumergidos por el pecado original, tenemos dos sabias que corren por nosotros, la del bien y la del mal. Y por eso la angustia, como la describe San Pablo, que dice, en mí hay una ley que me inclina al mal, y hago el mal que no quiero hacer. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque corre por mí la savia de ese mal, pero yo no soy ese mal. Ese mal es el pecado es Satanás, y por lo tanto yo en Jesús, al entrar dentro del Espíritu y la fuerza de la vida en el Espíritu, voy a lograr salir de este árbol. ¿Y cómo se sale de ese árbol? Se sale de ese árbol creciendo por dentro del árbol hacia la rama para convertirse en fruto en la rama. Porque si no, se queda convertido en savia, y la savia es el conocimiento que no debemos tener. Nosotros no debíamos saber lo que sabemos. Nada de lo que sabemos lo debemos saber. O sea, por esa razón el diablo hoy nos tienta ¿con qué? Con el conocimiento, con la información. Nos tiene llenos de información, porque sabe que es nuestra debilidad. Entonces sabemos más de la cuenta. Y es más, si queremos saber más todos los días. ¿Qué hay que hacer? Pues disminuirse en esa forma para subirse a la rama del árbol del bien y el mal y quedar ahí para florecer. Y de ahí salir como paloma, al empujarnos de ahí hacia el árbol de la vida y quedar en el paraíso ya otra vez, ¿no? Pero entrando de regreso por donde nos caímos, Dentro de ese árbol, en ese fruto, está el vientre de María que aparece en la flor del árbol. María es esa flor donde florece el alma, y de ahí vuela como mariposa que se lleva ese polen de ahí, se lo lleva y se va para el árbol de la vida, como ave que salió de adentro. Fíjese que cuando uno ve la naturaleza se da cuenta que dentro del estómago de la naturaleza salen las mariposas, los gusanos, las hormigas, todo brota de ahí. Pero si no fuera por ese florecer, por ese brotar, pues no habría vida, ¿cierto? No habría vida, porque tiene que brotar del vientre de la tierra. Entonces del vientre del árbol del bien y el mal brotan nuestras almas hacia Dios, o se quedan enterradas en las raíces del árbol en el infierno, nunca salen. Entonces el llamado nuestro hoy es a mirar hacia arriba, mirar hacia la rama, buscar la flor, buscar ese capullo, porque ahí está María, ahí está la gracia, la iglesia, ahí está el vientre, el nido donde tenemos que nosotros entrar como pichones, salir de la raíz y meternos allá, para que con ese alimento celestial podamos volar hacia Dios cuando llegue el momento de que nos tengamos que ir. Entonces
Los tesoros del cielo se acumulan en ese sacrificio, esa penitencia, esa mortificación de las cosas terrenales, donde nosotros nos entregamos a sí mismos, a Dios, y renunciamos a nuestro territorio. Porque el territorio nuestro son tantas cosas. El territorio nuestro son los placeres que nos da la carne. El territorio nuestro son las ideas que tenemos de nosotros mismos y de los demás. El territorio nuestro son nuestros miedos, las angustias, los temores, las dudas. Eso es territorio personal, porque nosotros adquirimos esas cosas, no nos las dieron. Hay gente que dice, es que mi mamá me sembró dudas. No, nadie siembra nada. Uno es el que recoge lo que le conviene, porque el hombre tiene la libertad. A nadie le impusieron nada. Nosotros fuimos creados como seres que tenemos la capacidad para recibir o rechazar todo desde niños, desde el vientre de la mamá. Entonces hay cosas, dice sanación de vientre materno. ¿Qué se sana del vientre materno? El impacto que da la vida de otra persona como la madre y del padre, el impacto que le da al niño en el vientre, le crea una tendencia, pero no lo cambia como persona, sino que le da una tendencia. Entonces la sanación de vientre materno es eliminar las tendencias. Es una sanación, pero no es que el hombre esté deformado, porque el hombre Dios lo cuida tanto que no lo toca en su interior, pero sí las circunstancias humanas y de la carne pueden impactar al ser humano en una forma que lo influencia a determinadas cosas. Pero entonces uno tiene que tomar decisiones y renunciar a todo eso. Por eso la sanación en Cristo es renunciar a todo lo que no es de Él. ¿Y qué es lo que no es de Dios? El miedo, la duda, la pesadumbre, la incertidumbre, la depresión, la violencia, el resentimiento, la indiferencia, la desesperación. Todo eso no es de Dios. Y eso puede venir impactos que recibimos de bebé, cosas que adoptamos creciendo, porque tomamos decisiones erróneas en cosas que vimos que no debíamos ver, en cosas que escuchamos que no debíamos escuchar, en cosas que dijimos que no debíamos decir, en cosas que sentimos que no debíamos admitir, en caminos que caminamos por donde no debíamos caminar, en cosas que tocamos que no debíamos tocar, en cosas que comimos que no debíamos comer, en cosas que disfrutamos que no debíamos disfrutar, en cosas que pensamos que no debíamos pensar. Entonces, todas esas son decisiones que tomamos personalmente desde niños. Uno se acuerda en el momento que tiene conciencia, especialmente después de recibir la primera comunión, se da cuenta uno que todo lo que hizo lo decidió. Y lo decidió con la sabiduría de Dios y no la humana. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios para una decisión? Le muestra el camino y uno decide si sí o no. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Que somos inocentes? No, nosotros sabemos todo. Por esa razón, no tenemos excusa para recibir la sabiduría que Dios nos quiere dar en un día como este, que nos llama otra vez y nos dice otra vez, vamos a ser llamados a la luz. Vamos a tomar decisiones serias de nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo en este día, en este momento? Que puede ser nuestro último día, nuestro último momento, como puede que tengamos muchos más. Eso depende de Dios. Pero no importa pensar cuántos tenemos, sino lo que estamos haciendo con lo que tenemos. Porque un buen administrador no piensa en las cosas que va a administrar mañana. Un buen administrador está pendiente de lo que está administrando hoy y en este momento. No piensa que en lo que va a administrar a las 6 de la tarde. Un buen gerente, un buen administrador está pensando en lo que está administrando en este momento. Y está mirando todo alrededor para asegurarse que todo funciona en este momento. Ese es un administrador honesto, fiel, efectivo, ejecutivo, práctico, elemental, básico. Y tiene humildad también, porque reconoce que puede errar, que puede cometer errores y no está pendiente. Ese es un buen administrador. Entonces, la administración del tesoro que Dios nos da es administrar este momento. ¿Y cuál es la administración de este momento en que estamos acá? El tener seriedad en el trabajo que el Señor nos llama a ejecutar. ¿Y cuál es ese? Un acto de contrición profundo, verdadero y perfecto, y una realización de quién soy yo como individuo ante Dios, ante mí, ante los hombres. Es importante, es definitivo. No mentirnos a nosotros mismos, no vivir una ilusión, no abrazarnos en una religiosidad que nos acompañe con todos esos cánticos de amor celestiales que el corazón no ha tenido en cuenta para cambiar, sino que simplemente se acobilla con ellos.
es que Dios nos llama a profundizar más, a meternos más adentro, a sacar más mugre, a darnos cuenta más de en qué estamos, a administrar mejor las cosas, a abrir todas las puertas, mirar todos los cajones, abrir todo lo que está guardado y acumulado y destaparlo, y sacarlo, y seleccionarlo, y dejar la pereza, y pedirle a Dios vitalidad para hacer ese trabajo tan importante. Porque fíjense lo difícil que es organizar un cuarto desordenado. Cuando uno se acostumbra en su habitación a tirar cosas por todo lado y uno lo concibe que así es el cuarto de uno, ¿cuánto le cuesta a usted cambiar eso? Después de que lleva ese desorden de años así, porque así vive y así lo concibió. ¿Quién puede ordenar eso? Usted tiene que pedir mucha vitalidad y salud para tomar la determinación de ponerse un overol o un delantal y ponerse a arreglar ese cuarto. Y esa es la vida nuestra. La vida nuestra es un tirar cosas y un dejar cosas fuera del lugar y un decir mañana y un dejar cosas sin leer y sin mirar y sin detallar, sin estudiar, sin reparar. Y cuando menos pensamos, el desorden es más grande que nuestra propia vida. Y ya no podemos arreglarlo. Y donde uno se muere así, se pasa siglos en el purgatorio limpiando esa casa, porque está toda desordenada y es mucho más lento manejar cosas sin tener la herramienta. Porque para uno ordenar las cosas del alma, aunque son intangibles, se tienen que ordenar con las manos de la carne. Las cosas son incomprensibles, pero es la verdad. Fíjense que como nosotros fuimos concebidos como alma dentro de la carne, entonces para que el alma crezca pura, limpia y ordenada, se tiene que ordenar en la carne. ¿Y qué diría uno? Pero ¿cómo así? Si el alma es para vivir sin la carne. Entonces, ¿por qué razón se tiene que ordenar en la carne? Porque en la carne fue concebida. Entonces la carne es como el estuche de esa alma. Y también es la horma. Así de que esa alma o se horma o se deforma. Una de las dos. Porque uno es el que tiene que darle esa posibilidad al alma de establecerse en la horma de la imagen de Dios o desfigurarla y dejarla en la imagen deshecha del diablo, que es el monstruo, la bestia, el alma que se deformó. Por eso hoy el Señor nos llama a establecernos realmente dentro del cuarto interior de nuestra vida, en la ciudad espiritual de nuestro corazón, para que uno la revise bien y saque todos los guardias y trabajadores a mirar todas las calles y asegurarnos que todo está en orden, que todo está bien pintado, limpio, en orden, todo el mundo está pagando impuestos, todo el mundo se presenta cuando lo llaman, que se ordene en el corazón, que esté todo ahí, todas las virtudes estén llamadas a la atención, el vicio derrotado, denunciado, encarcelado. Todo eso hay que hacerlo en la ciudad interior. Hay que llamarle al orden a esto, llamar a la policía, ordenar todos los jueces y organizar todo el sistema judicial, el sistema religioso, todas las cosas internas del alma y el corazón. Hay que llamarlas a cuenta, porque si no se lleva una administración de esa ciudad, bien administrada, si usted no es un buen alcalde de su propia ciudad, se le va a llenar esto de gente en la calle haciendo todo lo que quieran, se le van a venir los ladrones a tomar poder, se crea guerrillas, se crea toda clase de cosas dentro de su corazón. Por eso el llamado es ahora, hoy mismo, para que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios, podamos establecer esa limpieza. Que el Señor tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros en eso, porque es lo único que tenemos como labor, la administración de nuestro corazón, nada más. Usted no podrá nunca administrar el corazón de otro, así sean sus hijos, así sea su esposo, su esposa, el que sea. No trate de administrar el corazón a nadie, ni la vida a nadie, porque usted tiene una responsabilidad ante Dios, que es su corazón y su vida. Si usted es una persona ordenada y buen administrador en su propia vida, todos los demás brillan, porque los demás se inspiran en su orden. Porque no hay cosa que inspire más que una ciudad ordenada. Una persona llega y dice, aquí hay orden, aquí hay seguridad, puedo caminar de noche tranquilo, puedo sentarme acá y saber que no me voy a ensuciar porque todo está limpio, porque han limpiado el polvo, han recogido las basuras, cuando dicen algo lo cumplen, la gente está a tiempo donde debe estar, todas las cosas funcionan. No hay un bombillo fundido, todo se prende, cuando toca un switch se prende la luz, todo está en su lugar. Eso es lo más grande que hay. ¿Qué más testimonio, qué más podemos hacer por el prójimo? Más que tener una ciudad limpia y organizada, para que cuando llegue el prójimo, camine por dentro de ella y se sienta a salvo, inspirada, se sienta avergonzada por el desorden que pueda tener en su ciudad, y se vaya después de visitar su ciudad a imitarlo a usted, a hacer lo mismo dentro de su ciudad.
Y ese es el llamado a mantener los tesoros del cielo, porque manejar la ciudad interior de nuestra alma es vivir en las cosas de arriba. Eso es. Entonces, el día menos pensado, el Señor nos desvanece y nos desnuda de esta situación temporal y quedamos parados en el orden que establecimos acá, que era para las cosas de arriba, quedamos parados arriba. Esa es la agonía del santo. La agonía del santo es desvanecerse de su ciudad terrenal, descubriendo que lo que había hecho era edificar su ciudad permanente. Porque eso es lo que da. Entonces, que el Señor nos ilumine a todos nosotros y nos dé esa sabiduría permanente de una limpieza constante, de una disciplina que no se agota, de una disciplina que está llamando al sacrificio, a la penitencia, a la entrega, al abandono en Dios y al perdón, para que uno pueda tener esa reconciliación con todo y mantener los ojos puestos en las cosas de arriba, y se acaban todos estos tormentos en que muchas almas viven, esta angustia de ver cuándo van a cambiar las cosas, cuándo se van a mejorar las cosas. ¿Qué esta angustia? Es el vivir abajo siempre, el vivir en la tierra, el ser mortal, el ser temporal, el estar buscando tesoros acá. Eso es la angustia, la depresión, la desesperación, la inseguridad y la duda de dónde viene, de que las cosas no me funcionan. ¿Y por qué no me funcionan? Porque está buscando cosas donde no son. Por eso es como enamorarse de la esposa del otro, el esposo del otro. Eso es enamorarse de la tierra, es enamorarse de la esposa del diablo. No deseemos las cosas de otros. El que desea las cosas de la tierra desea las cosas del diablo. Entonces, ¿por qué es uno de los mandamientos? No desee las cosas ajenas, no desee las cosas de los demás. El que se enamora de las cosas de la tierra se enamoró de un tesoro que es terrenal, que se pudre, que pasa, que no sirve. Y por eso el Señor quiere que nosotros vivamos este momento entendiendo ese misterio para que podamos crecer de verdad. Y me lleva a leerles a ustedes de San Juan 3:1. Dice así: coloquio con Nicodemo. Había entre los fariseos uno magistrado de los judíos que se llamaba Nicodemo. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió y le dijo: en verdad os digo, quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer uno que es anciana? ¿Por ventura puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, quien no naciere por agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No extrañes que te dijera: os conviene nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden suceder estas cosas? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio nuestro. Si os he hablado cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare de cosas del cielo? Y ninguno ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado, porque no cree en el Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no viene a la luz para que no sean vituperadas sus obras. Pero el que obra el bien viene a la luz para que se vea en sus obras que están hechas conforme a Dios. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reflexionar en lo que es verdad, en lo que es tesoro, y para que aprendamos a dominar todo lo que no es verdad, lo que no es tesoro. Amén. Amén.